Buen día, profesora. El día de hoy le vamos a presentar el tema de compuestos heterocíclicos y mi equipo está conformado por Reina Elizabeth, Jimena Michelle, Iris Astrid, Jennifer Judith, Dulce Verónica, Ana Gabriela y su servidora Naomi. Importancia que tienen a nivel industrial los compuestos heterocíclicos. Tienen un amplio uso como herbicidas, fungicidas y por supuesto como productos farmacéuticos. También tiene aplicaciones en agroquímica y veterinaria, en agentes de brillantamiento, antioxidantes, fotoprotectores, colorantes y pigmentos. Voy a mencionar algunos ejemplos que están basados en la farmacéutica. El primer ejemplo es la cocaína. Es un alcaloide tropano cristalino y sirve como un estimulante del sistema nervioso central, un supresor del apetito y un anestésico tópico. El segundo ejemplo es la amoxicilina. Es un antibiótico semisintético derivado de la penicilina y este sirve para diferentes infecciones de gravedad. El tercer ejemplo es metotrexato. Es un fármaco usado en el tratamiento del cáncer, artritis reumatoides y para enfermedades autoinmunes. El último ejemplo es la ciprofloxacina. Este es un antibiótico del grupo de las fluoroquinolonas con efectos bactericidas. Su modo de acción consiste en paralizar la replicación bacteriana del ADN al unirse con una enzima llamada ADN girasa. La función del ADN girasa es deshacer un superrollamiento de la doble cadena de ADN, permitiendo que otras enzimas puedan proceder a la replicación propiamente dicha. La bacteria se queda incapacitada para dividirse y finalmente muere sin reproducirse. La industria química, farmacéutica, alimenticia y agrícola produce compuestos de interés comercial a partir de fuentes naturales, modificando parte de sus grupos funcionales sin dañar su estructura básica. Esos cambios en muchas cosas mejoran su actividad o disminuyen su toxicidad. Además, ha desarrollado métodos de síntesis para producir compuestos con la misma actividad biológica que los naturales, pero su estructura va a ser más simple. Origen de los compuestos heterocíclicos. Dentro de la química orgánica, los compuestos heterocíclicos están formados por átomos de carbono y de al menos otro elemento. Estos átomos que no son de carbono reciben el nombre de heteroátomos y son principalmente de nitrógeno, oxígeno y azufre. Los compuestos orgánicos que utilizan heterocíclicos se encuentran extensamente en los seres vivos. La estructura de los compuestos orgánicos fue un misterio hasta alrededor de 1860, cuando se publicó la obra de Archibald Cooper de Escocia, Friedrich Kekulé de Alemania y Alexander Buterov de Rusia, que condujo al reconocimiento de la naturaleza tetraédrica del átomo de carbono y su elaboración de las primeras fórmulas estructurales. En un informe de 1983, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, UPAC, reconoció 15 elementos procedentes de los grupos 2 y 4 del sistema periódico capaz de formar estructuras cíclicas con el carbono. Un análisis reciente de compuestos orgánicos registrados en la Chemical Abstract reveló que a partir del 7 de junio del 2007 habían 24.284.284 compuestos registrados que contienen estructuras heterocíclicas. En la naturaleza abundan los compuestos heterocíclicos, muchos con gran relevancia en los procesos biológicos. Podemos encontrar anillos heterocíclicos en vitaminas, coenzimas, porfirinas como la hemoglobina, ADN, ARN y en el reino de las plantas, ya que contienen miles de compuestos heterocíclicos. Los compuestos heterocíclicos complejos son elaborados por los microorganismos y son útiles como antibióticos en la medicina. Además, los animales y las plantas marinas son también una fuente de complejos compuestos heterocíclicos. ¿Los compuestos heterocíclicos tienen aromaticidad? La respuesta es sí, debido a que posee un carácter aromático toda entidad molecular cíclicamente conjugada con una estabilidad. Básicamente decimos que los heterociclos son compuestos aromáticos ya que cumplen con la regla de Huckel, donde relaciona la aromaticidad con el número de electrones deslocalizados en orbitales sp2 de una molécula orgánica o cíclica, que tiene enlaces simples y enlaces dobles conjugados. La aromaticidad es una propiedad cuantitativa y algunos compuestos son más aromáticos que otros.
La reactividad de un heterocíclico aromático influye en la estabilidad de los átomos de nitrógeno, como la piridina. En el pirrol reduce la aromaticidad y es un efecto mayor. El azufre y el oxígeno reducen todavía más nitrógeno y en la aromaticidad. Los átomos de oxígeno, los que presentan mayor descenso en la estabilidad aromática. El número de heteroátomos influye principalmente en las propiedades magnéticas. Anisotropía magnética. Esta es la no homogeneidad de las propiedades magnéticas. Esta es generada por la nube electrónica pi. Las señales de los protones aparecen a campo bajo en una zona del espectro comprendido entre 6 y 9 partes por millón. El desplazamiento químico de las señales del protón RMN-H1, es decir, resonancia magnética nuclear del hidrógeno 1, o carbono RMN-13C o resonancia magnética nuclear del carbono 13 están relacionadas con la densidad electrónica en torno al carbono. Tautómeros. Esto se les denomina a dos isómeros estructurados que difieren solo en la posición de un átomo de hidrógeno o protón. Estos son dos isómeros y en los cuales existe un equilibrio químico, y en un equilibrio tautomérico hay migración de un grupo o átomo. Estos equilibrios tautoméricos son comunes en heterociclos aromáticos. Por ejemplo, las piridinas son sustituyentes hidroxilos en posiciones carbono 2 y carbono 4. En ellas existen predominantemente un tautómero carbonilo, más conocido como piridonas. Reglas de la nomenclatura de Hans Wittmann. La nomenclatura de heterociclos más reconocida fue desarrollada por A. Hans en 1887 y de forma independiente por O. Wittmann en 1888 para la nomenclatura de anillos de 5 y 6 miembros que contienen nitrógeno. El sistema se aplicó más tarde a diferentes tamaños de anillos y para anillos con otros heteroátomos. Ahora se reconoce como la nomenclatura de Hans Wittmann y es la base de la nomenclatura utilizada hoy por la Internacional Unión de Química Pura y Aplicada, la IUPAC, y por el Chemical Abstracts. La nomenclatura de Hans Wittmann utiliza los nombres sistemáticos que se obtienen a partir de las siguientes 4 reglas. Se asigna el nombre al heteroátomo que se usa como un sufijo N al nitrógeno asa, oxígeno oxa, acetía, fósforo fosfa, arsénico arsa, silicio sila, selenio selena y al bora, y así sucesivamente. La A al final se cae, es decir, se quita, si la siguiente sílaba comienza con una vocal. Así, asa, irina, está correctamente escrito asirina. 2. El tamaño del anillo se asigna con prefijos que siguen 3 átomos IR, 4 átomos ED, 5 átomos OL, 6 átomos EN, 7 átomos EP, 8 átomos O, 9 átomos EN y así sucesivamente. 3. Si el ciclo está totalmente insaturado, el nombre se concluye con un sufijo según el tamaño del anillo. 3 átomos eno, excepto para ina, para N. 4, 5 y 6 átomos, 7, 8 y 9 átomos, ino. 4. Si el ciclo está totalmente saturado, el sufijo ano es para todos los tamaños de anillo, a excepción de N. Se utiliza idina para los anillos de 3, 4 o 5 átomos, para
para U átomos. Hexahidro, además, si contiene oxígeno se utiliza el sufijo oxano, no oxinano, para anillo de 6 miembros. Aquí tenemos en la parte de abajo del lado izquierdo nuestro primer ejemplo, en donde tenemos a un compuesto de 6 átomos, en donde tenemos el fósforo. Entonces, conforme a la tabla que tenemos arriba, donde del lado izquierdo tenemos la tabla conforme a los elementos y el prefijo que le corresponde, y del lado izquierdo tenemos a la tabla que le corresponde por el tamaño del anillo y si la cadena es saturada o insaturada. Entonces, en nuestra cadena tenemos a nuestro compuesto saturado de 6 miembros con el fósforo, en donde tenemos que el prefijo que le corresponde es fosfa y el sufijo es ano. Entonces, su nombre será fosfano. En nuestro segundo ejemplo, donde tenemos a los 2 nitrógenos de color azul, tenemos a nuestro compuesto de cadena de 6 átomos con nuestros 2 nitrógenos. Y si checamos en tablas, le corresponde el término asa. Sin embargo, por tener a 2 elementos iguales, le corresponde el término di. Entonces será diasa. También colocaremos las posiciones de estos nitrógenos y se le colocará también el vocablo hexahidro, ya que es una cadena saturada, entonces lo vamos a nombrar de la siguiente forma. Será hexahidro 1,3 diácino. En nuestro segundo ejemplo tenemos a una cadena de 6 átomos de igual forma, pero esta se encuentra insaturada, en donde también tenemos a 2 boros. Entonces, conforme a las tablas, vamos a ver que le corresponde el término bora, de igual forma que el anterior ejemplo, el término di, ya que tenemos 2 boros, entonces será dibora, y el sufijo que le corresponde, por ser de 6 y insaturado, es ina. Entonces, el nombre que le corresponde es 1,3 por las posiciones de los boros, diborina. Cuando tenemos 2 o más heteroátomos de diferentes, que están presentes en nuestro mismo compuesto cíclico, se establece un orden de prioridad para nombrar el prefijo. En nuestro ejemplo, vamos a nuestro último ejemplo, más bien, conforme a la tablita que tenemos de primer criterio y segundo criterio, tenemos al fósforo y al oxígeno, en donde tenemos a nuestra cadena de 9 átomos. Entonces, vamos a establecer orden de prioridad, en donde tenemos en primer lugar al oxígeno con el término oxa y al fósforo con el término fosfa. Conforme al sufijo que le corresponde del anillo, será onano, y las posiciones que tiene cada uno es 1 para el oxígeno y 5 para el fósforo. Entonces su nombre será 1,5 oxa fosfa, es 1,3 oxa fosfonano. En heterociclos fusionados, como tenemos aquí, están formados de un anillo con un heteroátomo y el otro sin un heteroátomo. Se selecciona como base el compuesto al heterociclo y la otra parte como anillo fusionado. El anillo fusionado se indica mediante un prefijo, mientras que la parte prioritaria se indica de parte preferente por su respecto nombre.
se numera el compuesto y se etiquetan conforme a las caras, que en tenemos que A le corresponde a la cara correspondiente con el número 1 y 2 de donde está la unión, y el B a donde corresponde la unión de la posición 2 y 3. En este caso tenemos aquí un anillo bencénico y tenemos a nuestro componente base, donde tenemos al oxígeno. La posición 1 le corresponde al oxígeno y tenemos que la posición 2 y 3 es donde se encuentra la unión. Entonces le corresponderá que la cara sea nombrada por la letra B. Entonces tenemos que nuestro prefijo es benzo y será nombrado en la cara por la letra B. Entonces nuestro nombre completo de este compuesto sería benzo entre corchetes B y furano, por el número de átomos que le corresponden a la cadena. En el ejemplo que tenemos en la parte de abajo, que corresponde a un ejemplo con radicales, que son compuestos heterociclos que se nombran por adición en la terminación hilo y al nombre del compuesto, indicando la posición del radical. Entonces tenemos a nuestra posición 1 al oxígeno y de posición 2 nuestro radical. Y conforme a la tabla que tenemos ahí, entonces tendríamos que se llamaría 1,3 oxazol-2-hilo. La reactividad de los heterociclos aromáticos. En estos es el heterociclo que modifica la reactividad. Aquellos que son de 5 y de 6 miembros se les denomina como bencenos modificados y se dice que son modificados porque un heteroátomo sustituye a uno o más átomos de carbono en el anillo. Hay dos formas en las que esta sustitución modifica a un benceno y es por el tipo de heteroátomo. Como si vemos aquí el diagrama, aquellos ciclos de 6 miembros que hayan sido sustituidos por cualquiera de estos heteroátomos se comportarán como un grupo aceptor de electrones. En los ciclos de 5 miembros sustituidos por cualquier heteroátomo, como los que tenemos aquí, se comportarán como grupos dadores de electrones. En la imagen que tenemos abajo de este diagrama es una imagen en donde comparamos la reactividad. La reactividad de los heterociclos aromáticos se espera que sea similar a la del benceno y sufran también reacciones de sustitución electrófila aromática. Justo por ello tenemos al benceno como comparador, que es el que está en medio. En el lado izquierdo tenemos a la piridina, que es el heterociclo representante de los compuestos cíclicos de 6 miembros, como también lo puede ser la quinolina o las tiacinas. Y en el extremo derecho tenemos el pirrol, que es el representante de los compuestos cíclicos de 5 miembros, como también lo puede ser el furano o el tiofeno. Los heterociclos aromáticos, al igual que el benceno, deben cumplir con la regla de Huckel, como se había dicho, en la que dice que un compuesto cíclico es aromático cuando este presenta una estructura cíclica con átomos sp2 y siendo el número de electrones pi igual a 4 por n más 2. Si nosotros vemos la imagen, el benceno tiene en cada uno de sus átomos, en cada uno de sus carbonos una hibridación sp2, teniendo así cada uno de ellos un orbital p libre, que permiten la deslocalización de los electrones pi en el benceno. El benceno, como ya se sabe, tiene 6 electrones pi. Y por la regla de Huckel, aplicándola, nosotros comparamos la cantidad de electrones pi distribuidos en cada átomo de carbono para saber la reactividad. En el benceno, n debe ser igual a 1 para que se cumpla esta regla, que sería 4 por 1 más 2 igual a 6 electrones pi.
Entonces, en el benceno se tienen 6 electrones pi en 6 átomos de carbono. Por lo tanto, cada átomo de carbono del benceno tiene un electrón en su orbital p libre. Todos distribuidos en orbitales enlazantes de baja energía, teniendo así el benceno una distribución homogénea y una alta estabilidad. Ese es el por qué se encuentra en el medio. Cuando nosotros nos vamos al extremo izquierdo, que es en donde se encuentra la piridina, en esta tiene un nitrógeno incorporado y este también participa en la formación de orbitales moleculares, teniendo entonces también una hibridación sp2. Sin embargo, el nitrógeno es más electronegativo que el carbono, por lo que va a provocar una distribución distinta de cargas, porque a diferencia del carbono, a el nitrógeno le sobran un par de electrones que no participan en la resonancia. Cuando se aplica la regla de Huckel, la piridina tendría 6 electrones pi distribuidos en 6 átomos de carbono, al igual que el benceno. Pero por la electronegatividad del nitrógeno, este va a provocar por efecto inductivo la disminución de carga en los carbonos, o sea que a comparación con el benceno tendrá menos de un electrón por carbono. Y si tiene menos electrones se vuelve entonces un pi deficiente, que quiere decir que es de baja reactividad. Haciéndolo en el caso, si se trata de sustituciones electrófilicas aromáticas, este funcionaría como un electrófilo. Y siguiendo el orden de la imagen, sería el que tendría menor reactividad, el benceno, que sería neutro o estaría en el medio, y seguiríamos con el pirrol. En el caso del pirrol, el nitrógeno contribuye con 2 electrones para cumplir la regla de Huckel y así poder tener 6 electrones pi. Porque si vemos la estructura del pirrol, este solamente tiene 4 electrones pi. Por lo tanto, el nitrógeno aporta esos 2 electrones faltantes para que pueda tener los 6 electrones pi, teniendo así parcialmente una hibridación sp2 y aportando un orbital libre para poder ser considerado un heterociclo aromático. Y además, aparte, diferente de la piridina, todos sus electrones participan en la resonancia, por lo tanto no le sobra ninguno. Sin embargo, si nosotros analizamos, entonces el pirrol se quedaría con 6 electrones pi distribuidos en 5 átomos de carbono. Por tanto, cada carbono tendría más de un electrón en sus orbitales p libres, lo que quiere decir que entonces va a tener más densidad electrónica, convirtiéndose entonces en un ciclo pi excedente, que es el de alta reactividad, comportándose mejor como nucleófilos, mejor nucleófilo que el benceno en las reacciones de sustitución electrófila aromática, pero a cambio son malos electrófilos en este tipo de reacciones. Puedes cambiar a la diapositiva. Y en este cuadro lo que se presenta es la influencia del heteroátomo en la reactividad del ciclo, donde tenemos, como ejemplo, en la reacción con electrófilos sobre el carbono y sobre el nitrógeno, donde nos dicen que de acuerdo a cada caso pueden ser muy reactivos o no reactivos, pueden aumentar la reactividad o puede decrecer mucho su reactividad. Y en el de abajo, en donde se tiene reacción con nucleófilos, en donde solamente se tiene sobre el carbono y puede, dependiendo del caso, puede favorecer la reactividad o puede favorecer aún más la reactividad, dependiendo de donde Z puede ser oxígeno, azufre o un heteroátomo de NF.